Buenas, nosotros somos del equipo de gestión documental y hoy os venimos a contar el pipeline que usamos en dicho proyecto para clasificar un documento de forma automática. Digo automática no con la IA a propósito, o sea, la IA la usamos, sí, pero deciden en los tipos que ya tenemos cubiertos. O sea, decide poco en los tipos que ya tenemos cubiertos. Dos de cada 100 documentos, pues es cuando utilizamos la IA. Los otros 98 se resuelven mucho antes, en las capas primeras. Así que de esto va, de qué resuelve o cómo resolvemos esos 98 documentos y de por qué el modelo es el último recurso y no el primero. Como aclaración, en esta sesión de hoy nosotros hablamos solo de decidir el tipo de documento y la extracción de metadatos, que es otro proceso y queda para otra sesión. Entonces aquí, ¿qué es lo que nos entra? O sea, tenemos PDF fiscales y contables de origen muy diverso y cada uno tiene que acabar en una categoría de que alguien después pueda hacer unas búsquedas o auditarlo. El problema aquí no es la cantidad, sino lo parecido que son los documentos entre sí. Mirad los tres tipos aquí abajo, donde los tres los emite la AEAT. Los tres comparten cabecera, tipografía y escritura y van a sitios distintos, que por ejemplo pueden ser impuestos, notificaciones AEAT y documentación fiscal. Aquí un humano los distingue leyendo dos líneas concretas del documento. Entonces, pues todo ese trabajo del que os vamos a hablar consiste en enseñarle al sistema cuáles son esas dos líneas. Y otro detalle aquí es que muchos de estos PDFs son escaneados, o sea, que contienen imágenes, así que ni siquiera damos por hecho que haya texto que leer. Aquí presentamos el pipeline, o sea, el texto entra por la izquierda, recorre los tres pasos, dada cada uno tenéis con qué está hecho debajo, o sea, que en el primero usamos CUDA, que es una base de datos de vectores. El paso 2 es TypeScript puro, son 25 reglas escritas a mano y el paso 3 es un modelo de lenguaje servido por Oyama. Si nos fijamos en las salidas debajo, cualquiera de los tres puede terminar el pipeline y cada uno etiqueta el resultado con un método distinto que puede ser el de la plantilla, el de la regla o el LLM. El orden es por cuánto nos fiamos cada uno de cada uno. Primero habla del el dato curado, que es lo que más nos creemos, luego la lógica, que es la que escribimos a mano, y para lo que aún no tiene datos. Y el modelo solo ve lo que nadie más ha podido resolver en los pasos anteriores. El paso uno antes eran unas plantillas, o sea, el paso uno no eran plantillas, era un router de frases, de ejemplos escritas a mano y que era quien decidía. En- y este router, o sea, en esta fase es donde se extraen los top tres candidatos que después pasarán al modelo para su clasificación. Este es un ejemplo de la petición. Aquí solo tenemos en entrada dos datos. Uno es la dirección donde tenemos el fichero en el blog y el otro es el hash. El paso 3 de este proceso, ese es lo que más nos ahorra, porque miramos si ya el texto lo tenemos extraído o almacenado. Porque la extracción también, el proceso que se hace después de la clasificación, pues ya ahorramos la petición, entonces almacenamos ya el texto para no volver a hacer una petición al servicio donde extraemos el texto. Y aquí un paso a destacar es que se extraen 6 páginas, las cuatro primeras y las dos últimas. Lo hacemos porque la extracción de metadatos, el endpoint, hoy toca, o sea, como lo que expliqué previamente, que como se hacen las dos peticiones seguidas, pues extraemos ya del tirón las 6 páginas y en este paso, como estamos en la clasificación, pues nos quedamos solo con las dos primeras. Aquí ya en el último paso lo que hacemos es persistir el documento
y si vuelve a pasar, pues se actualiza la fila y no se duplica. En la parte de extracción del texto se hace en otro servicio externo. Es una decisión buscada porque el OCR y la clasificación no escalan de igual manera. Él decide solo si el PDF ya trae la capa de texto y lo lee directamente o si hay que pasarlo por OCR. Nosotros como tal no elegimos, le pedimos el texto y ya está. Ahora, como vemos en el diagrama, si el PDF ya trae el texto, lo lee con PDF to text y si no, se rasteriza, que esto lo que hace es convertir las páginas del PDF a imágenes, a PNG y extraer el texto de ahí. Usamos el motor de Paddle OCR. Entonces, hay PDFs con una capa de texto que puede ser basura. Entonces, esto se mide la proporción de las palabras que sean buenas, de verdad. Y si baja de un 40%, pues igual se manda a OCR. Y si el propio OCR sale por debajo del 20%, ese documento se declara ilegible. O sea, para medir esto se utiliza el May Full Ratio y medimos este por ciento. En la respuesta nos lo devuelve con un salto de página entre página y página y con eso pues, podemos quedarnos con las dos primeras. Lo que aquí un detalle que lo que nunca hacemos es convertir un fallo de extracción en una clasificación. Si no hemos podido leer el documento, pues lo decimos y terminamos. Que antes se me olvidó decir que tenemos ahora dos routers, por así decirlo, porque estamos haciendo una migración, cambiando el paso uno, que antes teníamos las rutas, un router donde teníamos predefinido a mano las frases, le decimos uterans, y cada vez que venía un PDF nuevo, pues se comparaban con esas uterans de las categorías. Entonces ahora lo hemos cambiado a un template, y que es lo que va a explicar ahora Felipe, que el nuevo proceso de extracción, el nuevo paso que estamos migrando ahora. Vale, pues empecemos por ahí. Entonces, inicialmente, como mencionaba Wilber, lo que hacíamos era clasificar el documento mediante un uterance, que era como una palabra clave. Es decir, teníamos muchos modelos y había, digamos, algún modelo que decía presentación de tal formulario. Entonces, usábamos esa palabra para generar un vector. Luego, eh, cuando venía un documento a clasificar, convertíamos ese documento en vector y comparábamos esos dos vectores. Entonces, esto tenía un problema y es que como la palabra está tan alejada del documento, es decir, el documento contiene la palabra, pero también contiene muchas más palabras, pues esos vectores no estaban tan cercanos. Entonces, lo que planteamos para mejorar el paso uno fue usar plantillas. Entonces, ¿cómo funcionan las plantillas? Definimos documentos base que tienen la misma familia. Entonces, aquí un poco de contexto. Agrupamos los documentos por tipo, por subtipo y por familia. Entonces, me explico. El tipo, por ejemplo, puede ser impuestos, el subtipo puede ser modelo 100 y la familia puede ser los documentos del modelo 100 presentados en el 2017 versus los del modelo 100 presentados en 2023, porque cambia un poco la disposición según va variando el año y según pues el organismo va cambiando la plantilla. Entonces, con eso podemos determinar si hay variaciones dentro del documento. Esto se hace con un algoritmo que es básicamente comparación eh, por visualización, por cómo se ve el PDF. Entonces, armamos las familias. Hoy tenemos 175 familias. Elegimos una referencia de la familia y como vemos a la derecha, tenemos aquí, por ejemplo, dos modelos, 303, pero han sido rellenados con diferentes datos, diferentes personas, diferentes cuotas, diferentes periodos. Entonces, el algoritmo lo que hace es identificar qué partes del PDF cambian y qué partes no cambian. Entonces, por ejemplo, aquí ven la plantilla resultante que tenemos el modelo, luego valor, valor, ejercicio, valor, periodo, valor, cuota, valor. Entonces, esto lo que hace es determinar qué parte dentro de ese PDF, de esa familia, es fijo y lo vamos a encontrar en todos los documentos que vengan a clasificar de esa familia.
Entonces, ya con esto armamos el vector y en vez de entonces clasificar por el lutherans, que era una palabra clave, clasificamos por todo el documento, todo el texto dentro del documento que no varía, que sabemos que vamos a encontrar allí. Pasa a la siguiente, Willow. Entonces, ¿cómo funciona esto? Tenemos, como dijo Wilber, una ventana de 2 páginas para la clasificación. Cuando tenemos construida la plantilla, también usamos 2 páginas. Esta plantilla se convierte mediante un modelo en un embedding, en un vector. Y luego lo que hacemos es cuando entra un documento a clasificar, calculamos su embedding con las primeras 2 páginas y luego vamos a ver la distancia entre las plantillas y el documento. Después de hacer una prueba, encontramos que el 93% de similitud o mayor es el threshold, el umbral que necesitamos para afinar un poco la clasificación correcta de las clasificaciones incorrectas por similitud que sean de otra familia, por ejemplo. Entonces, lo que hace esto es sacar el top 3 candidatos y ver si el primero, que es el que más se parece, es mayor a 0,93. Si es así, paramos aquí y ya tenemos una clasificación. Si no, iríamos al siguiente paso. Vale, teniendo en cuenta pues, el trabajo que estamos haciendo con las plantillas, esto ya se divide en dos partes paralelas. El primero es offline. Aquí lo que hacemos entonces es generar las plantillas mediante un dataset curado que hemos construido nosotros mismos. Este dataset genera un template o un catálogo. Este se guarda en SQL, luego hace referencia a los documentos por hash que tenemos y ya con esos documentos generamos la plantilla, convertimos el embedding, un embedding por familia y luego tenemos el Qdrant, que es donde se guardan todos los vectores y luego vamos a hacer la comparación allí. Entonces ese es como el paso previo, lo que tenemos que hacer antes de empezar a clasificar. Y el segundo plano es cuando se va a clasificar un PDF. Entonces entra el PDF, extraemos las 2 páginas, con el mismo modelo generamos el embedding y luego llevamos ese vector a Qdrant y le preguntamos cuáles son los 3 vectores de familias que son más parecidos a este documento que quiero clasificar. Entonces eso nos devuelve un posible tipo y cuál es la similitud que tenemos de esos documentos. Aquí entramos ya en la fase 2 del pipeline, que es si el proceso anterior no ha llegado al listón que esperábamos, pues entran las reglas. Hemos definido 25 condiciones escritas por nosotros sobre patrones de textos inequívocos, evaluados en orden. O sea, la primera que coincide es la que gana. Casi todas se apoyan en los dos predicados de abajo a la izquierda, aquí que encapsulan que esto es una presentación de un modelo y esto lo emite la AEAT. A la derecha tenéis 5 reglas reales para que veáis como la estructura que está compuesta. Y abajo está un ejemplo de por qué el orden es parte del diseño. O sea, el certificado del modelo 193 contiene la expresión número de justificante, que es una de las señales de R23. Si R23 se evaluara primero, este certificado pues acabaría clasificado como impuesto y esto sería un error. Entonces, por eso R22 va adelante y es la que se lanza. También tenemos un test que si falla, que si alguien cambia este orden, pues avisa y detecta el fallo, que se ha cambiado el orden de las reglas. Ajá. Vale, aquí ya llegamos a la parte final, a la fase final del pipeline, que es el LLM, que solo llega aquí si los dos anteriores no han podido resolver con una cura así adecuado. Entonces, hay 4 cosas que quiero que os lleváis de aquí. La primera, que el modelo corre en nuestra infraestructura solo llama y el documento nunca se envía a ningún proveedor de fuera o sea que también esto lo estamos cambiando y estamos migrando a usar la máquina de inferencia y usar un modelo más potente. Y entonces estamos haciendo pruebas. Ya sabemos lo que tiene, el problema que hay con la GPU y demás. La segunda, que es la más importante, es que no le pedimos texto libre. Cuando llegamos aquí ya tenemos 3 candidatos y el modelo se le da exactamente eso, las 3 categorías con su descripción, sus ejemplos y un esquema JSON que le obliga a devolver
una de las tres, no una de las 15 que tenemos, de las 15 categorías que tenemos hoy en día. Y aún así, si devolviera cualquier otra cosa, la respuesta se rechaza al parciarse. Invertirse en una categoría no es cuestión de que se porte bien, o sea, es que no tiene por dónde hacerlo. Otra cosa es que esto no es un detalle, es que cada candidato le mandamos sus ejemplos, o sea, no es definición de la categoría, sino documentos reales que ya hemos clasificado en su día con su respuesta. Y con una llamada normal al modelo de 4 5 6 ejemplos, pues se envía, o sea, es lo que conocemos como few. Y la cuarta, le obligamos a razonar antes de contestar. Fijaos en el esquema, lo primero que tiene que escribir no es la categoría, sino el reasoning, que es quien emite el documento, qué tipo es y qué palabras concretas le han hecho decidir. Y va primero a propósito, porque así la etiqueta sale después del razonamiento y no al contrario. Y ese razonamiento queda en el log que hace que después se pueda analizar y auditar, en caso que sea necesario. Y si el modelo declara menos de 0,5 de confianza, pues descartamos su respuesta y automáticamente devolvemos una categoría otros, como que no somos capaces de identificar este documento. Aquí podemos ver ya el flujo del pipeline. Se hacen tres preguntas, siempre en el mismo orden. Cada una tiene un umbral específico y escrito en la configuración. El parecido de llega es mayor que 0, que el 93%, pues se detecta como una plantilla. ¿Coincide con alguna de las reglas? Si sí, la regla sale por regla y sabemos por cuál ha sido. Si la confianza del modelo pasa de 0,5, pues sale por modelo y podemos ver el top 3 candidatos que se le pasaron y lo que ha identificado y con la confianza que lo ha dicho. Y ahora mira más abajo, podemos ver que si de verdad no lo hace, que lo que lo hace auditable es que cada línea de cada camino deja escrita un log. Con la plantilla queda la puntuación, con la regla queda el nombre de la regla y con el modelo podemos ver el top 3 y la confianza y demás. Ahora, aquí hay dos formas en que nuestro pipeline puede decir que puede dar la categoría como otro, como que no ha podido determinar la categoría. Una puede ser que el documento sea ilegible, que la extracción devuelve un error definitivo y ni siquiera se llama el modelo, porque no tiene sentido gastar ese paso. Y la otra es como que el modelo no ha dado la suficiente confidence para nosotros fiarnos de lo que ha dicho. Entonces la razón está abajo. Y es lo más importante de esta diapositiva, que el coste de equivocarse no es simétrico. Un falso otro cuesta que alguien mire el documento una vez y ese coste se ve. Entonces una categoría equivocada con confianza alta no la mira nadie y se archiva mal y es un error que después puede salir en las búsquedas y en las auditorías. Ahora aquí Felipe explicará los resultados. Vale. ¿Cómo funciona ahora mismo la clasificación el pipeline completo de los tres pasos? Junto con el dataset curado que hemos estado construyendo, también claramente construimos un subset de test. Al ejecutar el pipeline completo, podemos ver que tenemos una accuracy global de 98%. Y luego, si lo vemos dividido en diferentes tipos de PDFs que son el nativo, que son los que se le puede extraer al texto directamente, tenemos un 98,4. Y con los escaneados, que suelen ser más difícil porque a veces están un poco rotados, un poco difíciles de leer, pues tenemos un 95,6%. Vale, aquí abajo en esta tabla podemos ver cómo se está, digamos, respondiendo según el paso a los documentos. Tenemos que el paso uno, que es por plantilla, ahora mismo está respondiendo 1094 documentos, que es un 96% del total de documentos, y el acierto es un 100%, es decir, si lo resolvemos por plantilla, el acierto no falla. Luego, en el paso 2, que son las reglas, está resumiendo 20 documentos, que es 1,8% del total con un 80%. Y el paso 3, que es el modelo,
24, que es 2,1% del total, con un 20% de acierto. Entonces, aquí igual lo que es importante mencionar y lo que ha llevado pues trabajo es que las plantillas, como lo tenemos implementado, no cubren totalmente los tipos. Ahora mismo es por eso que todavía seguimos dependiendo de la regla 2 y por eso también tenemos tanto en el fallback del modelo. Eh, lo que se ha hecho es que esta implementación crece con datos, no con código. Es decir, ya tenemos el código hecho, el código funciona automáticamente y lo que estamos haciendo ahora es crecer los datos. Conforme vamos añadiendo más datos a modelos, más datos a notificaciones, pues el modelo genera más vectores y sin mayor cambio puede hacer, digamos, podemos agrandar la cobertura de estos datos. Y también, como lo dije, es automáticamente, entonces tampoco dependemos de hacer las reglas una a una. Entonces, esto básicamente lo que queremos hacer es aumentar la cobertura de la plantilla para dejar de depender en la parte de reglas y dejar de tener, digamos, tanto fallback también en la parte del modelo, que también es costoso en tiempo. Vale, el cambio, la comparación entre la migración que estamos haciendo ahora y lo que teníamos antes con el Lutherans. Vale, tenemos que antes teníamos un conjunto de test de 595 documentos en los que resolvíamos el 91,3% correctamente y ahora tenemos un 98% sobre 1.138 documentos que tenemos del dataset curado. Aquí es digamos, el mensaje es que el problema que teníamos con los utterance era como que no eran tan parecidos al documento y justo estos utterance entran dentro del LLM como top 3 de posibles candidatos. Entonces, si el utterance fallaba, iba como una bola de nieve y hacía que también fallara el LLM. Entonces, ahora tenemos un punto medio en donde usamos la clasificación de plantillas y al mismo tiempo usamos el Lutherans cuando el documento no entra dentro de impuestos o notificaciones AEAT, que es lo que tenemos cubierto, pero la idea es ir creciendo la cobertura y dejando de utilizar los Lutherans para utilizar la parte de plantillas. Creo que podemos pasar esto también. Vale, el estado actual. Actualmente entonces cubrimos tres categorías. Tenemos 323 documentos en train, 1.471 en test y 268 familias dentro del algoritmo de plantillas. Entonces tengo aquí un video que voy a compartir. Sí. Vale. Entonces, básicamente el proceso de aumentar la cobertura del algoritmo de plantillas es semiautomático. Es decir, tenemos un algoritmo que nos dice qué tan similar es un documento de otro visualmente y nos genera las familias automáticamente. Y luego lo que se hace es manualmente ir a revisar que esas familias sí que sean similares visualmente para que luego la parte que extrae el template, que es el texto que no se mueve, sí funcione correctamente. Entonces aquí tengo un ejemplo. Aquí no hay familias, tengo dos familias mezcladas para que puedan ver el cambio visualmente. Tenemos entonces a la derecha un previsualizador, tenemos para modificar el texto, los metadatos del PDF y luego a la izquierda tenemos el navegador. Entonces, se hizo de una manera en que se pueda comparar un PDF con otro rápidamente. Entonces, por ejemplo, ahí si empezamos a bajar, vemos que hay un salto entre el primero y el segundo, porque de hecho este es del 2019 y los demás son del 2003. ¿2003? No, 2022, perdón. Entonces, lo que vemos ahí es que hubo un salto en la parte de estilo en esos dos modelos. Bueno, sigue siendo los dos el modelo 200, pero hubo un salto, un cambio. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es dividirlo en dos familias. Esto es lo que nos hace el algoritmo de similitud automáticamente. Eh, igual un poco lento, lo voy a actualizar. Lo que hago entonces es mandar un documento a la familia uno y ahora que están todos estos que se puede ver que estos son iguales, se mandan a la familia 2. Y entonces así ya tendríamos separado por, digamos, la similitud visual. Hay también un ejemplo para notificaciones de embargo que tiene el mismo problema. En la primera página, por ejemplo, es bastante similar, no pasa nada porque podríamos detectar dónde está el texto variable sin que se modifique. Sin embargo, en esa última página cambia bastante la posición del texto e incluso cambia el texto dentro. Entonces, si pasáramos el algoritmo de plantillas en esos dos documentos,
no saldría simétrico y tendríamos el algoritmo funcionando mal. Entonces se divide en dos familias y ahora tenemos dos familias funcionales en las que podemos extraer el texto como plantilla. Vale, y aquí para cerrar, tres ideas para llevarse es la primera. Lo determinista y lo curado va primero y la IA generativa es el último recurso. Es una decisión de diseño consistente, consciente y sea que no es una limitación. Y el orden es por cuánto nos fiamos de cada paso, no por lo que cuesta cada uno. Otra idea para llevarnos es que cada decisión se puede reconstruir. O sea, la plantilla, regla o modelo, sabemos quién decidió y con qué dato. Y en el caso de las reglas sabemos incluso cuál se ha disparado. Y la tercera es que el sistema prefiere admitir que no sabe antes que equivocarse con una confianza. Por eso el coste de los errores no es el mismo. O sea, porque el coste de los errores no es el mismo. Entonces ya para cerrar, me gustaría mostrarles... Y ella hace el resto. Los documentos entran uno detrás de otro. El sistema de inteligencia artificial de Afianza reconoce el tipo de cada uno y te dice cuánta confianza tiene en cada dato que ha extraído. Y si un documento ya estaba dentro, te avisa antes de duplicarlo. Y ya con esto hemos terminado. Si tenía alguna pregunta o algo. Yo tengo una preguntilla, pero está más enfocada con el proyecto. Esta nueva forma de clasificar o decir, los documentos, entiendo que estáis como rehaciendo lo que ya estaba hecho, ¿no? Teníamos 15 tipos clasificados con el sistema antiguo y ahora estamos rehaciéndolo con el sistema nuevo. Eh, Claro, porque sí. entiendo que no viven, no pueden vivir los dos sistemas. Es decir, no podemos estar utilizando los primeros 15 documentos con el sistema antiguo y luego empezar con los nuevos documentos con el sistema nuevo y a futuro migrar los primeros documentos. ¿Me explica? O a lo mejor lía un poco la Sí, pregunta. sí. A ver, ahora mismo, como te decía, estamos migrando. Ahora mismo ahí están las dos. Es una mezcla de los dos. O sea, ahora vamos por categoría. La categoría impuesto es la primera que hemos atacado, pues Mm. la que más documentos tenemos y más datos, porque esto de la plantilla nos limita a la documentación. Nos falta mucha documentación. Entonces, ya clasificamos las 15 categorías, pero hay tres que ya la hemos migrado a las plantillas. El resto se sigue haciendo por la vía anterior. Igual ahí el punto es que en la parte de Uterans son como mensajes extraídos manualmente y teníamos digamos, una cobertura global, podríamos clasificar los 15 tipos, pero cuando íbamos específicamente a ciertos modelos, por ejemplo, igual no estaban cubiertos. Entonces aquí lo que estamos haciendo es básicamente cubrir desde la especificidad, e ir creciendo. Y pues añade también la parte que es automático, bueno, semiautomático. Mientras vayamos consiguiendo datos, el algoritmo va a ir creciendo y va a llegar a un punto en que no vamos a necesitar ese step uno anterior. Pero entonces podríamos estar añadiendo el 16, 17, 18, 19, 20, 21 con el sistema nuevo y seguir delegando los primeros 15 documentos con el sistema viejo, ¿no? Sí. Lo que también nos hemos dado cuenta es que el sistema de plantilla es mucho mejor que usando las úteras. La efectividad Sí, es sí, mucho sí. mejor. Sí, estoy seguro de ello si lo estáis haciendo, sí. Pero lo digo a la hora de que a lo mejor una estrategia puede ser interesante. Dejar eso como, no sé cómo decir, como deuda técnica, entre comillas, ¿no? En plan, esto funciona no perfecto, pero me voy a centrar en aplicar lo nuevo a los nuevos y cuando termine refactorizo, digamos, la parte inicial, ¿sabes? Porque me da, o sea, sobre todo porque, digamos, entre comillas, me da miedo lo típico de que imagínate ahora detectamos la tecnología, es la hostia. Ahora hacemos los primeros 15 documentos. Vamos a atacar el 16 y sale una nueva tecnología, una nueva forma. Ponemos a rehacer los primeros 15 documentos. Pero nos quedamos como encerrados en seguir haciendo el mismo valor, entre comillas. Pues os preguntaba si era compatible o no era compatible. Sí, sí. Que es lo que hacemos ahora. O sea, es que no hemos quitado esa Eh, parte del pipeline. vale, interesante.